Hola jóvenes, esta es una breve explicación para cómo escribir un estado del arte. Este es el inicio de cómo escribirlo, ¿verdad? Ya cuando ustedes estén en un nivel con mayor lectura, ya no será necesario hacerlo de la matriz del estado del arte, como se los mencionaba anteriormente, sino únicamente leer los artículos y ya escribirte un solo. Esa matriz solo es una herramienta de apoyo para redactar o escribir el estado del arte. ¿Por dónde tienen que iniciar? Por su objetivo. Aquí casualmente tenía este objetivo a mano y decidí utilizarlo en uno de los equipos de trabajo de la clase. Una vez que ya tengo cuál es mi objetivo de trabajo, tengo que identificar algunos elementos que van a ser la terminología clave o las palabras claves que me van a servir a mí para poder buscar los artículos que yo voy a incluir en la matriz y luego voy a utilizar para redactar el estado del arte. Vean que estoy iniciando desde cero. Entonces, los que están sombreados en color amarillo son los términos claves para este objetivo. Cuando ustedes los identifican, pues solamente los tienen que tener en mente y colocarlos así en la base de datos que ustedes hayan identificado que van a utilizar para descargar sus artículos. Previa a eso, ustedes tienen que llevar en mente que no van a encontrar un artículo exactamente igual como ese que está ahí, que haga referencia a todos esos elementos que ustedes ven sombreados en color amarillo. No, pero sí pueden encontrar algo que haga referencia únicamente, por ejemplo, factores educativos y COVID-19. Entonces, es un artículo que no de primas a primeras yo lo voy a incluir, pero sí lo voy a tener como en una carpetita, porque si encuentro algún otro, por ejemplo, que ya me incluya algunos elementos más que están en mi objetivo, como por ejemplo estudiantes universitarios y factor educativo COVID-19, que ya involucre todas esas palabras clave, pues entonces voy a preferir ese sobre un artículo que solamente me hable de educación y COVID-19, que no estaría mal, pero recuerden que el primer factor para poder discriminar qué o decidir qué artículo voy a incluir en mi estado del arte son aquellos que guarden mayor relación con su objetivo de investigación. Puede ser que encuentre un artículo que hable solamente de factores económicos y COVID-19. ¿Lo voy a descartar para mi estado del arte? No, lo voy a incluir en una carpeta y voy a seguir buscando más, ¿verdad? Tampoco es que me voy a quedar con los primeros tres que encuentre. Ustedes tienen que buscar, ampliar su búsqueda. Y una recomendación que estaba dando es que no limiten su búsqueda únicamente a artículos de habla hispana, pues que utilicen términos en inglés y que puedan utilizar la base de datos, que los resultados se amplían en manera, porque la mayoría de los artículos publicados están en inglés. Y así entonces pueden encontrar un artículo que hable solo medidas de bioseguridad y estudiantes. Está bien, es un artículo para considerar. Bueno, entonces una vez que ustedes ya hicieron eso con su objetivo, van a hacer lo mismo, identificar las palabras claves de su objetivo y ya tienen todo eso en mente, van a la base de datos. Entonces yo les había recomendado esta base de datos que se llama Cielo. Entonces ahí ustedes en el buscador vean, yo coloqué mis palabras claves y obtuve algunos resultados. Por ejemplo, COVID-19 y brechas educativas. Es un artículo que no es exactamente como el objetivo, pero dado que estoy haciendo un tutorial rapidísimo, pues decidí utilizarlo, ¿verdad? Recuerden que ustedes van a buscar aquellos que tengan más relación, van a invertir más tiempo en poder decidir con qué artículo ustedes van a trabajar. La búsqueda de la información es clave y ustedes tienen que ir probando, ir combinando todos esos términos claves que ustedes identificaron en su objetivo para encontrar la mejor bibliografía. Este es el ejemplo de la matriz. Una vez que ustedes ya tienen el artículo, pues bueno, el título de la investigación fácil, ¿verdad? Aquí lo tienen. El autor, acá lo tienen. El año, evidentemente, 2020.
el propósito, el objetivo de investigación, ustedes lo encuentran leyendo. Categorías de análisis ya lo habíamos mencionado que son como los subtemas, ¿verdad? En este caso, las brechas educativas, así a simple vista, pero ustedes tienen que leer más el artículo para saber de qué subtemas está hablando. Ya sabemos que está hablando de COVID-19 y educación, pero ¿qué específicamente de COVID-19 y educación? Entonces aquí lo van a colocar ustedes. Grupo de investigación, informantes, ahí alguien mencionaba. Recuerden, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando nosotros estamos en la metodología cualitativa, no hablamos de muestra, porque el término muestra no existe, no hay una muestra en metodología cualitativa. Hablamos de grupos de investigación, hablamos de informantes. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar para el caso, este artículo fue realizado con una muestra de 280 viviendas repartidas en el área urbana de La Cuenca. Entonces, aquí esta persona está utilizando muestra. Bueno, si el artículo dice muestra, está bien, porque la idea era que ustedes incluyeran artículos que fuesen desarrollados bajo la metodología cualitativa. Evidentemente, un artículo publicado bajo la metodología cualitativa no va a tener esa terminología, muestra no la va a tener. Entonces, con esa terminología que está ahí, y si la persona que hizo esta matriz lo copió y lo pegó exactamente igual, pues me da a entender que es un estudio bajo el enfoque cuantitativo. ¿Está malo que yo utilice artículos del enfoque cuantitativo, siendo que yo estoy haciendo un trabajo de investigación cualitativa? No, no necesariamente. Depende en el momento que usted lo utilice. No lo vamos a descartar por eso, porque me puede dar información útil para construir el estado actual del tema que yo estoy investigando, ¿verdad? Entonces no lo voy a descartar, pero le voy a dar prioridad a aquellos artículos que se han desarrollado bajo enfoques cualitativos. Diseño metodológico de investigación, pues, ahí está, ¿ven? Este es, evidentemente, es un artículo bajo el enfoque cuantitativo. Experimental, tipo no experimental y cuantitativo. Bueno, si no hay más, pues podría dejar ese, ¿verdad? Aunque estoy segura de que pueden encontrar más información al respecto. Instrumentos de colecta de datos es lo que ustedes conocen como encuesta, pero ya saben, aquí en cualitativa no utilizamos encuesta. En este caso, reitero, como la persona, el artículo que colocó, que decidió colocar en su matriz, es un artículo, pues evidentemente, obviamente, bajo el enfoque cuantitativo, tanto que habla de muestra, que habla de no experimental y que habla de encuesta. Los resultados obtenidos, la cita y la referencia. Bien, entonces así ustedes completarían este artículo que nosotros ya encontramos aquí con toda esta información. Y aquí encontré este otro artículo. Ven, factores asociados al comportamiento de la población durante el confinamiento social de la pandemia del COVID-19. Este es otro ejemplo de artículos con términos claves que no son exactamente igual a mi objetivo de investigación, pero me sirve. Está hablando de factores asociados COVID-19 y aquí yo veo que aquí, por ejemplo, me está hablando de socioeconómico y factores perfil socioeconómico. Entonces, el factor económico era una parte que yo iba a analizar en aquel objetivo de investigación. Entonces, ¿lo voy a descartar? No. ¿Voy a continuar mi búsqueda? Sí, claro que sí, voy a continuar buscando a ver qué más de similar encuentro. Pero bueno, estos me sirven por ahora. Un dato importante es que si ustedes quieren buscar otros artículos que sean similares a este que ustedes encontraron, pero que sean más parecidos a su objetivo de investigación, lo que ustedes pueden hacer es venir y buscar en las referencias. Aquí en las referencias están los nombres de cada uno de los artículos que esta persona tuvo que leer para poder redactar ese
ese artículo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden encontrar otra información interesante que ya saben exactamente dónde es que tienen que ir. Miren. Bueno, continuemos entonces. Ya identifiqué mis artículos. Digamos que ya empecé a completar mi matriz. Ya la tengo completada. Entonces, una vez que yo ya tengo completada mi matriz, ¿verdad? Que se vean, aquí dice, solicitaba 3 artículos con fecha. Una vez completado el cuadro, escribe el estado del arte con el resumen de cada artículo. Bueno, pero el resumen no me refiero al resumen que está en el cada artículo, no, me refiero al resumen de esto, de lo que ustedes hacen, de la matriz. Veamos cómo lo haríamos entonces. Para eso, vamos aquí al documento de Word. Bueno, entonces miren, cuando vamos a escribir un estado del arte, pensémoslo como un ensayo que va a constar de una introducción, va a constar también del cuerpo y de una conclusión. Entonces yo no lo voy a rotular así, pero imaginariamente lo voy a hacer así, pero luego voy a borrar introducción, cuerpo y conclusión. Entonces, introducción, voy a hablar del COVID, factores económicos educativos, estudiantes. Entonces, primero voy a poner como en contexto a la persona que está leyendo lo que yo voy a escribir. Entonces se me ocurre, me inspiro porque he leído bastante, que es algo clave que tienen que leer bastante para poder escribir. Y me voy a recordar cómo fue que ocurrió todo esto. Entonces voy a decir, por ejemplo, se me ocurre, a finales del 2019, en China, específicamente en Wuhan, no recuerdo cómo se escribe en Wuhan, chicos. Wuhan, Wuhan, no sé si es así. Pero bueno, eso después, cuando uno tiene ideas en mente, tiene que empezar a escribir, ya después hace correcciones. A finales de 2019, en China, específicamente en Wuhan, iniciaría una de las batallas más difíciles que la humanidad ha librado, haciendo uso de la ciencia como primera herramienta para liderar dicha batalla. Bueno, entonces miren, lo que estaba haciendo acá es únicamente introducir como mi objetivo, básicamente, para después dar paso a hablar de los artículos que yo ya tengo en mente. Si ustedes se fijan acá, yo no he citado ningún autor. ¿Por qué? Porque todo lo que escribí ahorita eh, lo escribí pues sin tener que fundamentarme, porque no es información que ocupa ser fundamentada, ¿verdad? Es de uso común. Entonces es básicamente introducir
su objetivo y luego empezar a hablar de los artículos que usted encontró. Entonces, primero una breve introducción, ¿verdad? De dónde fue que ocurrió, luego qué es lo que se ha hecho, se han hecho importantes descubrimientos y aportes en diferentes áreas de la ciencia. Entonces aquí ya voy a introducir, por ejemplo, la parte del factor económico, digamos, por ejemplo. Particularmente en el ámbito económico, se han hecho diferentes predicciones, las que plantean futuros, no, las que plantean escenarios complicados para la humanidad, especialmente, ya sabemos que nosotros, ¿verdad? Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo somos los más afectados, complicados para la humanidad, especialmente las que plantean escenarios complicados para la humanidad, especialmente para los países de bajos recursos económicos y con altos índices de corrupción. De igual forma, existen estudios que han establecido la relación entre los entre el nivel económico de las sociedades y la capacidad de afrontar la pandemia, sí, de afrontar la pandemia, es decir, hay algunos autores, ¿no? Autores que han establecido una relación entre las medidas de bioseguridad que las personas toman con los puede ser con el ingreso económico que estas reportan. Entonces, miren, aquí vamos construyendo, ¿verdad? En marcha. Aquí ya básicamente esa es mi introducción. Aquí yo ya le estoy diciendo a la persona que va a leer que lo próximo que va a leer es el resumen de un artículo que hable sobre la parte económica y medidas de bioseguridad. Entonces, esto aquí es hecho como una primera idea, ¿verdad? Después ustedes van, leen, releen, quitan palabras, ponen otras palabras, cambian orden. Esto solo es una idea, ¿no? Una idea de cómo ustedes pueden hacerlo. La cuestión es que aquí yo ya le dije al lector algunos elementos de mi objetivo, ya le hablé del factor económico y de las medidas de bioseguridad. Entonces, espera, lector, que ahora te voy a hablar de un artículo. Entonces, aquí yo ya di paso para introducir mi primer artículo. Ya estoy hablando de que algunos autores han establecido una relación entre, entonces voy a colocar para el caso el estudio, o no, para el caso, coma,
Aunque aquí se puede mejorar la redacción, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo rápido. Para el caso, el artículo de... y entonces aquí cuando yo uso mi matriz. Entonces aquí yo ya incorporé toda la información y aquí voy a colocar para el caso el artículo de, vamos a ver quiénes eran estos, eran Vasconcelos et al. 2020. Entonces cito, para el caso del artículo de Vasconcelos et al. Punto 2020, creo que aquí va un punto, Vasconcelos punto et al. Creo que va un punto. En la APA sexta edición no va, no recuerdo exactamente si va en la séptima, y ustedes lo verifican. El artículo de Vasconcelos et al. 2020, entonces aquí yo ya uso mi matriz. ¿Qué es lo que voy a relatar? Lo que está en la matriz. A ese es el resumen que me hacía referencia. Título de investigación. Voy a empezar por ahí. Ya mencioné el autor, ya mencioné el año, voy a mencionar el título. Entonces, para el caso, el artículo de Vasconcelos et al. 2020, titulado, digo el título, tenía como objetivo establecer la relación entre el perfil socio Bueno, entonces aquí lo que me queda entonces solamente es ir hablando de los elementos. Miren, ya coloqué el título. Ahora voy a hablar del objetivo. Entonces tenía como objetivo, perdón, ya coloqué el objetivo, establecer, bla, 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 bla. Entonces voy a mencionar el grupo de investigación o de informantes, donde voy a decir, este estudio fue realizado. Entonces, básicamente describir el estudio con la información que aparece en la matriz. Este estudio fue realizado con, decía, 14,000, algo así, ¿verdad? 14,000 personas a las que se les aplicó un instrumento o creo que era un cuestionario en línea y así continúan mencionando los otros elementos. Luego, por ejemplo, mencionan uno de los resultados, punto, vamos usando punto porque no podemos tener párrafos tan grandes. Uno de los principales resultados de este estudio es bla, 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 y continúan. Entonces, luego pueden empezar a hacer referencia, digamos que, teníamos un artículo que hablaba sobre la parte de educación y COVID-19. Entonces, bueno, podemos colocar, digamos que ya terminé de mencionar ese artículo, ahora voy con el siguiente. Entonces, otro factor de suma relevancia en el manejo de la pandemia es el nivel educativo que las personas tienen para, y continúan aquí, haciendo otra pequeña introducción, y luego, por ejemplo, vienen e introducen el artículo que tenemos para este componente. Por ejemplo, y empiezan de nuevo, el artículo de publicado, pongámoslo de forma diferente, en
2020, menciona que, y hablo de los resultados, por ejemplo. No siempre tienen que hacer referencia exclusivamente a todos los elementos, pero pueden poner algunos, la mayoría, pueden poner la mayoría sin duda, ¿verdad? Cabe señalar que dependiendo de la naturaleza del documento que ustedes tengan, yo les estoy pidiendo artículo. A todo artículo ustedes van a encontrar una metodología. Va a haber algunos casos para algunos temas en donde ustedes digan, no, realmente no encontré ningún otro artículo. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de medidas de bioseguridad, un documento fundamental que tiene que ir en más de alguna de la revisión que alguno de ustedes realice, es, por ejemplo, un manual de normas de bioseguridad de la OMS. Se me ocurre, por ejemplo, que ese no va a estar expuesto como un artículo de investigación donde se aplicó un instrumento, donde habían categorías de análisis. No, pero es un documento vital que tiene que ir. Entonces, si ustedes se ven en la necesidad y si la naturaleza del tema de investigación requiere un documento de eso, ustedes lo colocan y para estos partes donde no va a haber un diseño, pues entonces ustedes colocan no aplica ya que el documento es producto de una revisión bibliográfica o es una recomendación dada por la OMS, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces así ustedes van a continuar. Miren, aquí ya mencionamos un artículo, luego aquí teníamos otro y la matriz les sirve para que ustedes tengan en resumen cuáles son los elementos que van a ir colocando. Y esto lo que estábamos haciendo era el cuerpo, entonces borramos el cuerpo, quitamos la parte de introducción también y aquí luego, después de que yo haya leído todo eso, voy a hacer una conclusión de esta lectura y le voy a quitar el título ahí de conclusión y entonces así van a terminar ustedes su estado del arte. Espero que les haya quedado más claro. Esto requiere de tiempo desde la búsqueda hasta escribir, pero es algo que con el tiempo se hace más fácil a medida de que ustedes practiquen. Para esto no hay una receta, esto no es resolver un problema matemático, no, esto se requiere de práctica, así de sencillo. Bueno, espero que les haya servido.